Mi nombre es Jorge Manuel Zelaya Fajardo y este es su programa La Clave del Éxito. Un programa que tiene como objetivo que sea un aula en donde tengamos invitados especiales que nos darán clase, pero nos darán una clase especial de su experiencia profesional, de los retos que han enfrentado, que nos van a inspirar. Y eso lo vamos a tener seguramente hoy porque nuestro invitado especial es el hondureño que más lejos ha llegado como ejecutivo en el mundo. Es una persona que, habiendo nacido en La Lima, Cortés, y estudiado una licenciatura en historia, ha subido la escalera del mundo corporativo como muy pocos hondureños o centroamericanos o latinoamericanos lo han hecho. Hoy nos hablará un señor que está en una empresa que tiene poco más de 700,000 empleados, que tiene presencia o ventas en más de 200 países del mundo y que también maneja una cartera de unas 500 marcas aproximadamente. Nuestro invitado especial ha liderado operaciones en Ecuador, en Brasil, en México, en Centroamérica y ahora en Norteamérica. Su nombre es sinónimo de agente de cambio, de efectividad, de impacto. Damas y caballeros, desde Atlanta, Georgia, nos acompaña el presidente de Coca-Cola Norteamérica, don Alfredo Rivera. Bienvenido, Alfredo. Hola, Jorge. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Estoy muy contento de estar esta tarde contigo para platicar y conocernos. Gracias, Alfredo. Vamos a comenzar y vamos a hacer del tiempo nuestro aliado. Hoy no va a ser nuestro peor enemigo, va a ser nuestro aliado. Vamos a sacar el mayor provecho de estos minutos que tengamos contigo. Licenciado en Historia y con un MBA, ya vamos a hablar un poquito de eso, y con un MBA en la Universidad del Sur de Mississippi. Comienza su carrera en Coca-Cola en 1997. Pero yo quiero remontarme, Alfredo, un poquito antes, cuando estabas chico y cuando jugabas fútbol y después de jugar fútbol te comprabas una Coca-Cola. ¿Recuerdas eso? Sí, claro. Sí, yo jugaba fútbol después de escuela. Nos permitían usar el campo de la escuela a partir de las 4 de la tarde y al lado estaba el club que había de La Lima. Entonces, cuando terminábamos de jugar, nos íbamos y por una puerta al lado nos pasaban las Coca-Colas, los que comprábamos ahí. Creo que en aquel tiempo primero estaban a 10, después subieron a 15, después a 20 centavos. Centavos, correcto. 20 centavos. Correcto. Sí. Así que bueno, tengo muy gratos recuerdos de La Lima y la verdad que fue una infancia muy, muy feliz, diría yo. Sí. Luego nos moveríamos a esos, creo que 8 años de edad, cuando fuiste por primera vez a una planta de Coca-Cola y llegaste de visita. Entraste a la planta y dijiste, aquí quiero trabajar cuando sea grande. ¿Sucedió algo así? Bueno, la verdad que fue mi primera visita a una fábrica. Fuimos los alumnos de mi grado, creo de tercer grado, y nos llevaron, en ese tiempo creo que era nueva la planta, acababan de inaugurar. Y pues ninguno de nosotros había visto una fábrica y particularmente que fabricara Coca-Colas. Así que fue un día muy interesante y recuerdo que al final tuvimos un refrigerio afuera en un área, unos jardines que tenía la cervecería después de hacer eso. Entonces tengo esos recuerdos, obviamente tomando Coca-Cola en estos jardines después de ver esta maquinaria que se veía impresionante. Para un niño de 8 años que nunca había visto algo así. Por supuesto. Me tengo que mover un poco ya a cuando empezaste como analista financiero. Y aquí tengo que hacerte esta pregunta. Estudiaste historia, después sacaste tu MBA o tu máster en administración de empresas. Y cuando empezaste a trabajar en cervecería hondureña, entiendo que trabajaste como analista financiero. Un momento, quiere decir que Alfredo maneja bien su hemisferio derecho, que es el creativo, que es el filosófico, el histórico, y también el izquierdo, que son los números, las matemáticas. ¿Es eso cierto? ¿Te sientes cómodo con ambas cosas, números e historia? Bueno, creo que con la historia, pues una pasión, fue mi pasión y decidí estudiar lo que me apasionaba.
Y en el transcurso de estudiar la carrera había una opción de tomar un par de clases de finanzas para tener una concentración en finanzas internacionales. Y tomé las clases y me gustaron mucho. Y ahí conocí a uno de los profesores, que era el decano de la escuela de finanzas de la universidad, y él y otro profesor estaban buscando a un asistente. Y entonces al terminar mi licenciatura, estaba ahí al final, apliqué para el trabajo y me lo dieron. Entonces me quedé trabajando con ellos. Yo era el asistente de ellos, que era corregir exámenes, revisar o sea, el trabajo, participar en algunas de las clases. Pero esa fue una experiencia. Yo estaba muy joven. Yo terminé mi carrera de historia en 3 años y al obtener este trabajo como asistente graduado, le dicen, Sí. pues me pagaban, entonces logré continuar estudiando y la verdad que fue una muy bonita experiencia, pero yo terminé mi maestría a los 22 años sin experiencia, que no es lo recomendable, por cierto. Y ahí regresé a casa, a La Lima, y apliqué a varios trabajos y Cervecería Hondureña me ofreció un trabajo como analista financiero. Ahora, y creo que esto es algo que quiero compartir, creo que la razón principal del interés de ellos en contratarme era por el inglés. Eso no me di cuenta hasta mucho después. Yo pensé que que había hecho una entrevista muy buena. Claro. Y pensé, pues tal vez los impresioné y me ofrecieron, porque fue que casi inmediato me contrataron. Y lo que pasó, lo que entendí con el tiempo es que ellos, Cervecería Hondureña, había comprado un ingenio ahí por Santa Rita, en Lloro, y, Sí. y necesitaban autorización de hacer unas inversiones y necesitaban preparar el presupuesto de capital en inglés. Entonces, la verdad que fue mi primer trabajo y mi primera experiencia en un ingenio, porque pues tuve que ir allá, que me explicaran los ingenieros qué era lo que necesitaban y después crear el caso y la justificación financiera para las inversiones. Entonces fue un buen comienzo. Tenía yo un jefe fantástico, Milton Caldera, que me enseñó mucho, al igual que mis compañeros analistas, que eran todos graduados de INCAE, muy, muy buenos, y aprendí mucho de ellos. Así que gracias a ellos, mi curva de aprendizaje fue bastante rápida, diría yo. Alfredo, y hablando de tu curva de aprendizaje, me voy a mover un poco a Brasil. Me llama mucho la atención. Un país de 200 y pico de millones de personas, ya cuando sales de la región, ya empieza y tu viaje a Brasil y tu trabajo en Brasil. ¿Hubo algún reto en cuanto a cultura? Porque yo entiendo que manejas el portugués, hablas portugués, pero Sí. te quisiera preguntar si el reto de cultura, del negocio, de la idiosincrasia del portugués, del brasileño, fue algo difícil para ti mientras estuviste en Brasil. Sí, bueno, primero fue un cambio grande. Mi esposo y yo nos habíamos mudado de Honduras a El Salvador y fue en El Salvador que me contrató Coca-Cola y estuvimos 2 años en Guatemala, ya trabajando para Coca-Cola. Pero la persona que estaba liderando la unidad de negocios de Brasil era un americano, yo había trabajado para él, me invitó a dirigir como director de la región sudeste basada en Sao Paulo, que era la región más grande. Y era Sí. con una misión que teníamos que resolver unos problemas con nuestro socio embotellador ahí. Y el negocio no iba bien y él pensaba que yo podía ayudar. Y ahí estuve casi 5 años, 4 años y medio estuvimos en Brasil. Fue una época muy retadora. El tema de cultura nos tomó a mi esposa y a mí como un año más o menos, como empezar a comenzar a entender Claro. eh, las costumbres y sentirnos cómodos, porque al principio no estábamos seguros si nos íbamos a poder adaptar, pero la verdad es que quedamos encantados. Mi hijo menor nació en Brasil y fue una experiencia muy, muy bonita. En el trabajo bastante retador, yo diría que ahí aprendí lo que es el fracaso. Creo que es importante que todos sepamos que no es una línea recta el desarrollo de uno como profesional. Vamos a tener altos y bajos. Y yo sentí que debido a lo diferente que era el negocio a lo que yo conocía, pues me dejé intimidar o no me sentía seguro.
Y esa lección me sirvió mucho. Me sirvió a aprender de que uno, no importa de dónde venga, trae experiencias, trae conocimiento que puede contribuir. Y esa fue una experiencia valiosa que me sirvió mucho porque de ahí en adelante, a raíz de esa experiencia que tuve, que no me gustó la manera en que yo había actuado, porque ese es otro aprendizaje que a uno cuando no siente que le va bien, tiende a buscar culpables. Y el culpable, pienso yo, mi experiencia es que es uno mismo. Uno tiene Claro. que estudiar y aprender y adaptarse. Y esa fue mi gran lección en Brasil. Y la verdad es que le tengo mucho aprecio al país, mucho cariño, diría. Toda mi familia, porque tuvimos una experiencia muy linda como familia en Brasil. Me parece que voy entendiendo con muy buen sentido cómo tu carrera se ha movido así, porque el siguiente reto que tuviste es un reto cercano geográficamente hablando, que es Ecuador, la operación en Ecuador. Y la verdad es que yo he tenido la oportunidad, la bendición de tener amigos ecuatorianos. Yo, mis compañeros de maestría, muchos eran ecuatorianos, grandes amigos ecuatorianos. Y te quiero hacer una pregunta antes del negocio, si no quiero preguntarte por el ecuatoriano, porque yo siempre sentí que la idiosincrasia del ecuatoriano era muy similar a la del hondureño. Y de todos los latinos con que yo he tenido relación, con quien siempre pienso puede ser de Quito o Guayaquil, así como San Pedro y Teos, inclusive tenemos la misma situación de dos ciudades importantes. Siempre he sentido que el ecuatoriano tiene una idiosincrasia similar. ¿Eso lo percibiste o solo es algo mío? No, creo que es bastante similar. Y yo que venía del negocio de banano, pues conocí gente de Guayaquil o de la zona donde es la zona bananera. Pero nosotros vivíamos en Quito. En Quito. Sí, en Quito. Y ahí estuvimos solamente 2 años, 2 años y medio. Y ahí había un reto en el negocio. El negocio no iba bien, tenía varios años no ir bien. El embotador tenía problemas. Y ahí apliqué algunas cosas que había aprendido en Brasil. Y la verdad que el negocio respondió bastante bien. Después del primer año ya resolvimos muchos de los temas que había que resolver y el negocio comenzó a mejorar. Pero sí, somos muy similares. Yo tenía, de hecho, conozco a varios graduados del Zamorano ecuatoriano. Pero la verdad que la experiencia en Ecuador, en todos los países que hemos estado, pero en Ecuador también fue una gran experiencia, un país muy lindo, las personas súper amables, vivimos muy contentos. Y en la zona donde vivíamos, que es en las afueras de Quito, en un valle que se llama el Valle Cumbayá, es como una eterna primavera, muy lindo lugar. Ha crecido mucho ahora, pero sí, la verdad que disfrutamos mucho también la experiencia en Ecuador. De lo que explicabas que había sido el reto en Ecuador, cuando estaba preparando esta entrevista, me di cuenta que por todos lados se mencionaba tu experiencia en Ecuador como un turnaround, que en inglés significa darle vuelta, y es lo que explicaste ahorita. ¿Qué crees que fue el factor? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje en Ecuador? Porque ya nos explicaste que utilizaste lo que habías aprendido antes, pero en Ecuador, cuando te diste cuenta que las cosas no estaban bien y le diste vuelta hoy en retrospectiva, ¿a qué se debió? ¿Cuál fue el mayor aprendizaje en Ecuador? ¿Cómo fue que le pudiste dar vuelta a esos números? Bueno, una de las cosas de mis aprendizajes en Brasil es que yo tenía que ser más directo o exponerme más en decir lo que yo pensaba y hacer lo que yo pensaba que había que hacer. Antes tal vez estaba intimidado, con miedos, y al final de mi temporada en Brasil como que me entendí y entonces logré tener más confianza en mí mismo. Y una vez que fui a Ecuador, llegué con muchas ganas de demostrar de que lo que yo entendía del negocio podía ser aplicado en Ecuador. La ventaja en Ecuador es que teníamos un equipo bastante bueno, con la única cosa que estaban tratando de hacer demasiadas cosas a la vez. Creo que es algo muy importante, que es el foco.
el foco uno de líder tiene que tomar una decisión que es en qué hay que enfocarse y tiene que tener claridad en comunicar a su equipo en qué nos vamos a enfocar, cómo vamos a darle foco también a los recursos, no solo a las personas, sino al dinero. Y lo único que hice realmente, y recordando bien, porque la verdad que el equipo era muy bueno, es que en vez de hacer 20 cosas que querían hacer, lo bajamos a 5 y después a 3 cosas. Y la verdad que esa es una que fue la que tuvo el impacto más grande. Así que esas serían los dos. Decidí que tenía que tener más visibilidad mi punto de vista y tenía que ser más insistente. Y lo segundo era enfocar a la organización. Y esas dos cosas nos permitieron, creo yo, darle la vuelta al negocio en Ecuador. Extraordinario. Alfredo, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos continuaremos aprendiendo de todos esos retos que has tenido como líder y que tienes todavía ahora en la posición en Norteamérica. Ya volvemos. Alfredo Rivera tiene un resultado extraordinario al darle vuelta al negocio en Ecuador. Y entonces el siguiente paso es México, un país de 125 millones de personas, en donde Alfredo está entre el 2007, 2012, y tenemos que preguntarle, ya cuando llega a México, Alfredo siente que el negocio es igual. Dice, ya estuve en Ecuador, estuve en Centroamérica, estuve en Brasil. México era exactamente igual que los otros países, Alfredo. No, y la verdad que esa era la oportunidad de ir a México. El negocio de Coca-Cola en México es el más grande del mundo fuera de Norteamérica. Increíble. Entonces, yo fui invitado a ser el vicepresidente de operaciones, y lo interesante es que quien me hizo la invitación, quien iba a ser mi jefe y quien me invitó a ser su vicepresidente de operaciones, es James Quincy, quien es el chairman y CEO de la compañía. Entonces, estuve con él 2 años y después él se regresó a Europa y lo reemplazó Brian Smith, que es ahora el presidente y Chief Operating Officer de la compañía. Y ya habíamos trabajado en Brasil juntos y trabajamos otra vez en México. Y en México lo que tenía como reto era que tenía una trayectoria muy exitosa. Tenía 13 embotelladores, algunos bastante grandes que ahora tienen operaciones en América Latina y uno de ellos inclusive en Estados Unidos. Y el reto era, teniendo éxito, había que hacer cambios. Había que hacer cambios en la manera en que estábamos atendiendo el mercado. Teníamos que hacer cambios en el portafolio que ofrecíamos. Queríamos entrar a jugos. Ahí vino la compra de Jugos del Valle. Queríamos ampliar el portafolio de bebidas no carbonatadas. Correcto. Y al mismo tiempo crear las capacidades que nos permitieran continuar teniendo éxito en desarrollar el negocio. Así que fue una experiencia muy buena, fueron 6 años y la verdad es que pues se aprende mucho y ahí es cuando empiezo a experimentar más, tengo más recursos, tengo más gente, es una operación bastante grande. Sí. Y empezamos junto con los embotelladores a hacer diferentes pruebas que después logramos no solo escalar y hacer más grandes en México, sino que después fueron tomadas y llevadas a otras partes del mundo. Estoy seguro que esa operación, y me adelanto un poco, estoy seguro que la operación de México, si alguien la mira y hace un estudio y dice, yo creo que la persona que debemos buscar para Latinoamérica debe ser Alfredo. Y ahí es cuando te pregunto, 2012 para acá, como si los resultados tuyos no hubieran sido buenos, se volvieron, creo yo, mejores. Y operando el centro de Latinoamérica y luego la presidencia de Latinoamérica en general. Es una región de 600 millones de personas. Hay algo que me llama mucho la atención. De todo lo que hiciste en Latinoamérica, hay algo que me llama la atención. Y es que calificaste 3 veces para un premio, para el Woodruff Cup. O sea, ustedes tienen un sistema de premiación y calificaste, y ahí
donde quiera que leemos, dice lo mismo. 3 resultados estelares en el premio Woodruff Cup por Alfredo Rivera. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Yo me imagino a Alfredo agarrando una copa, después se la daban al final de la gestión y la levantaba con su equipo, ¿no? Sí, bueno, en el 2012 me nombran a partir del 1 de enero del 2013, para ser precisos, como presidente de la unidad de negocios que llamamos Latin Centro, que incluye Centroamérica, el Caribe, Colombia, Venezuela y Ecuador. Y basado en San José, Costa Rica. Que eso me alegró porque eso me ponía más cerca de casa. Entonces dije, bueno. Y te fuiste a vivir a Costa Rica, ¿verdad, San José? Sí, entonces estuve ahí 3 años. Y ahí el reto, y ahí es donde paso de enfocarme. Lo que a mí me gusta es la parte de operaciones y experimentar y cambiar empaques, marcas. Pero aquí ya era un rol de líder. Ya ahora tienes un equipo y ya hay personas que hacen el trabajo que yo hacía en México, por ejemplo. Claro. Entonces, aquí era cambiar la manera de operar y pensar. Inclusive yo diría que el modelo mental, el reto era una operación que en el pasado nunca había ni clasificado ni ganado a una Copa Woodruff, que no era vista como una operación de las más exitosas o como las mejores, no se veía como de las mejores. Y ahí lo que me gustó fue trabajar tanto con nuestros asociados como con nuestros embotelladores en crear una narrativa y una ambición y tener un objetivo muy ambicioso en un periodo de lo que dijimos es en 5 años queremos duplicar las ganancias del sistema. Extraordinario. Un mapa de cómo íbamos a hacer que eso sucediera y entramos a un tema de mucho foco en comunicación para alentar y también para dar contexto y darle a los asociados, a los embotelladores, más claridad de por qué queríamos hacer esto y cómo lo íbamos a hacer. Y ahí obviamente trabaja mucha gente en esto, en hacer esto, pero eso para mí fue muy satisfactorio. Clasificamos 3 veces en una época en que habían 18 unidades de negocio en el mundo, pero solo esta unidad de negocios logró clasificar 3 años seguidos. No, nadie más pudo tener en todo el mundo, toda la operación de Coca-Cola en el mundo. Sí, entonces eso fue lo que, y era una época bastante complicada para Coca-Cola en el mundo y nosotros pues logramos salir adelante. Y ahí es donde también le pongo mucho más atención a la parte de liderazgo y cómo desarrollar liderazgo en los equipos. No solo un liderazgo personal, sino el liderazgo de todos, siendo ambicioso y queriendo siempre aprender y mejorar. Eso nos lleva a la posición actual, agosto del 2020, tu posición como presidente de Norteamérica, te mueves a Atlanta, tienes una operación que ve todo lo que es Canadá, si no me equivoco, Canadá, Estados Unidos y también México. Aquí debo yo, y de nuevo, la parte de aprendizaje que estás diciendo, nos damos cuenta que eres una persona con experiencia, un hombre maduro en el negocio, y entras a la Universidad de Harvard a sacar tu AMP, el Advanced Management Program. Cualquiera diría, no, pero si es que el hombre ha aprendido en la cancha. El hombre sacó su maestría, ya. Cuando uno saca su maestría, ya estuvo. Y tú dices, no, me voy a complicar un poco la vida, me voy a ir a este curso demandante de Harvard, en donde realmente pasas varias semanas codeándote con gente de todas partes. Yo tengo que preguntarte si a lo largo de tu experiencia has encontrado algo que tenemos los latinoamericanos. Esta es una pregunta que se separa en dos, porque has tenido una experiencia fértil en Latinoamérica como pocos. ¿Cuáles son esas fortalezas que tenemos los latinos y cuáles son esas debilidades? No solo Honduras, Centroamérica, en general un latinoamericano, cuando has trabajado con latinos, ¿qué es lo bueno que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? Muy bien. Solo déjame aclarar. Yo fui al AMP en el 2012, a Harvard en el 2012. Y okay. Porque ya había cumplido 5 años en México. Yo ya estaba en lista para moverme
pero habías trabajado 28 años seguidos y quería tener una experiencia de ir nuevamente a una universidad y poder estar y aprender y conocer a otra gente. Entonces fui a eso. Y después, regresando de este programa, fue que me nombraron presidente del Latin Centro. Entiendo. En el Latin Centro estuve 3 años y en el 2016 me nombraron presidente de América Latina, reemplazando a Brian Smith, que iba para Europa, Medio Oriente y África. Y ahí me invita James a mudarme a Atlanta. O sea que yo estoy en Atlanta desde el 2016. Sí, y manejaba América Latina desde Atlanta. Y bueno, y ahora pues con este nombramiento continúo acá en Atlanta. Pero a tu pregunta, yo creo que lo que tenemos en América Latina es un amor al trabajo de la gente. O sea, yo lo que vi en todos los países era un compromiso de las personas, de los equipos, compromiso con el trabajo, compromiso con la compañía, compromiso con la marca. Y eso, pues, anima a todos. El hecho de tener una organización donde la gente siempre es competitiva y quiere mejorar, quiere continuar aprendiendo, pues creo que me ayudó a mí personalmente también a querer superarme. ¿Y algo que tengamos los latinos que debamos mejorar? ¿Que debemos mejorar? Bueno, yo creo que es una opinión, así que puedo estar equivocado, pero la oportunidad que veo yo es esta de aprendizaje continuo. Yo tengo 2 hijos que se graduaron de la universidad y lo primero que les dije cuando se graduaron es, bueno, te felicito, pero esto es el comienzo de una vida de aprender todos los días y no hay que olvidarse de que hay que continuamente tratar de ser mejores en aprender, en hacer ese esfuerzo. Y hoy tenemos mucho más facilidades que tal vez las que habían en mi época, estando en Honduras, que era más difícil. No había internet en aquella época. Ahora tenemos el acceso a internet y hay muchas oportunidades de aprender usando el internet. Definitivamente. Nos queda poco tiempo y voy a tratar de maximizar el uso del tiempo. Y debo preguntarte, esta es una pregunta bastante, no te la podía haber hecho antes, y es, a lo largo de tu carrera profesional has tenido muchos retos, has platicado de ellos con nosotros. ¿Cuál será el reto más difícil que hayas tenido en tu carrera en Coca-Cola y cómo lo superaste? ¿Será alguno que nos has hablado ya o será el cúmulo de varios? Cuando alguien te pregunta el reto más complicado y cómo saliste de él, ¿cuál sería? Bueno, creo que el reto es cuando las cosas están bien, poder todavía animar a los equipos, a los socios, a aspirar por más. Y el ejemplo tal vez México. En México al inicio había resistencia a los cambios que quería hacer y era porque, y así me decían, bueno, los resultados van bien, ¿por qué vamos a cambiar? Y yo lo que pensaba en ese momento, y lo sigo pensando, oye, siempre hay que pensar adelante, porque si podemos prepararnos, sin saber lo que va a traer el futuro, pero si logramos mejorar en ciertas áreas donde tenemos oportunidad de mejorar, pues hagámoslo. Y no hay mejor momento que cuando las cosas van bien. Cuando estamos en crisis, generalmente estamos muy enfocados en tratar de salir de la crisis. Y yo creo que ese fue un aprendizaje importante que creo que me ayudó a mí a pensar que siempre tenemos que tratar por seguir mejorando. Siempre se puede mejorar en algo, busquemos en qué áreas podemos mejorar y obviamente también un mejoramiento personal que en mi caso pues yo trato de hacerlo. No creo que soy exitoso todo el tiempo, pero bueno, siempre estoy haciendo un esfuerzo por aprender cosas nuevas. Diste precisamente en el clavo de esta pregunta que va a ser la penúltima. Justo le diste a lo que te quería preguntar y es, ¿cuál es esa debilidad que ha encontrado Alfredo Rivera? Porque tú eres una persona definitivamente como agente de cambio. Eres una persona que le gusta salir adelante, resultados,
que su desempeño hable por sí mismo. Para una persona como tú, ¿qué encontraste al hacer un assessment en tu vida profesional? ¿Qué debilidad has encontrado que has dicho, aquí hay una debilidad? Ya la identifiqué y has trabajado en ella y la has levantado a otro nivel o por lo menos el mínimo aceptable. ¿Hay algo que hayas encontrado, alguna debilidad en tu camino profesional que ya hayas corregido o estés en proceso de corregir? Bueno, a nivel personal quiero ser más conocedor del tema digital y he estado trabajando en eso. Desarrollamos un app de Digital Literacy, le llamamos, para América Latina. Ahora lo vamos a traer a Norteamérica, que es para todos los asociados y los embotelladores para que nos sintamos más confortables en un mundo digital. Y creo que esa es una parte. Pero hay un tema muy personal, creo yo, que siempre lo he mantenido o que por las lecciones que uno aprende de sus padres, que es la humildad y reconocer que uno no tiene la respuesta a todo, ¿no? O sea, el hecho de que yo tenga el trabajo que tengo hoy, no estoy ahí porque sé bastante, estoy ahí porque estoy para ayudar a los que trabajan conmigo a ser exitosos. Y si todos somos exitosos, el negocio va a tener éxito y yo voy a tener éxito. Creo que más que una debilidad es constantemente recordar o acordarme yo que yo no estoy donde estoy por mí solo, sino porque hemos trabajado como equipo a través de los años en diferentes lugares y creo que eso no hay que perder de vista. Uno no, y en estas posiciones, no es el expertise o el ser experto en algo lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es poder ayudar a otros a ser exitosos. Definitivamente ese es un programa especial. Tú te has adelantado a las preguntas, como creo que ninguno de nuestros invitados se ha adelantado de esa manera. Nuestra última pregunta siempre en el programa es ¿qué es lo que ha llevado a nuestro invitado especial al éxito? Y acabas precisamente de decirlo antes de que yo te lo preguntara. Entonces voy a cerrar con broche de oro haciéndote una pregunta que creo que va a ser de un impacto fenomenal para todos los jóvenes, a todos aquellos estudiantes de pregrado, de posgrado en Honduras, fuera de Honduras, que puedan vernos, que puedan ver a Alfredo. La pregunta es, ¿qué le aconsejaría a Alfredo, al Alfredo de 24 años de edad, de 25 años de edad, de 27 años de edad, si le tocara ahora, con lo que ya sabe Alfredo Rivera? ¿Qué le diría a un chico que ahorita quiere y no está seguro, tiene dudas, no sé si estudié lo correcto, no sé nada, soy jovencito, no tengo experiencia? ¿Qué le dirías a un chico entre 20 y 30 que está empezando en pininos en su carrera profesional, en su trabajo? Primero, no hay que sentirse mal porque uno no tiene experiencia. Yo comencé a trabajar sin experiencia y me sentía también que yo no sabía y que me iban a descubrir que no sabía. Y no es eso. No es eso lo que sucede. Creo que lo que sea en una empresa, sea en el trabajo que uno tenga, lo que uno tiene que demostrar son ganas de aprender y ganas de mejorar, ya sea de mejorar en su trabajo o hacer el trabajo de una mejor manera. Y la otra cosa que creo, viendo hacia atrás y que le digo a mis hijos, es tomen riesgos. El riesgo que tomamos mi esposo y yo para mudarnos de Honduras a El Salvador todavía estaba saliendo de la guerra civil en ese momento, pues fue un riesgo. Pero dijimos, bueno, vamos, y si no nos va bien, pues nos regresamos. Yo creo que uno puede tomar riesgos, puede incomodarse. Y tal vez antes de casado, cuando estaba soltero trabajando en cervecería hondureña, pues yo iba a muchos lugares porque nadie más quería ir, digamos. Entonces yo pasaba días conociendo pueblos y la verdad que conocí muy bien y aprendí muchísimo de trabajar con gente en diferentes lugares del país. Entonces yo creo que si uno está abierto a aprender, si uno está abierto a tomar riesgos, yo creo que eso abre muchas puertas. El tener la voluntad de hacer cosas incómodas, buscando aprender, creo que es importante. Y las cosas incómodas son importantes porque generan entonces, pero con el tiempo, o como me siento yo, es que nunca estoy cómodo, siempre quiero cambiar, siempre quiero mejorar.
a mí, mi persona, que es lo que me mantiene con bastante energía. Hemos tenido una cátedra de primer nivel con un hondureño de primer nivel que pone muy en alto el nombre de nuestro país en el mundo corporativo. Queremos agradecerle a Alfredo por su tiempo desde Atlanta. Ha sido extremadamente edificante escucharte. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer. Te deseo todo lo mejor a ti y a todos los estudiantes. Les deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Nos despedimos, no sin antes agradecerle al equipo técnico que ha hecho posible que con todos los obstáculos podamos llegar a donde usted nos ve y sobre todo a esas personas, cada uno de ustedes que cada semana no se pierden este programa. Gracias.